Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar aquí con un ejercicio de Power BI en sí. Eh, Vamos a empezar a hacer un poquito de análisis de esta herramienta. Eh, Como bien sabemos, Power BI, pues hoy en día nos está sirviendo mucho a analistas de datos, analistas de proyectos, estudiantes que quieren empezar a meter en todo lo que es análisis de datos y incluso en informes que muchas veces piden en las empresas para la visualización de una base de datos que, digamos, ya está creada, por decirlo así. Eh, entonces, vamos a estar compartiendo acá uno de los conocimientos adquiridos en los cursos a los cuales nos hemos sometido. Eh, Vamos a empezar con un pequeño, cual pues nos va a servir de mucha ayuda para comenzar a crear nuestro primer dashboard. En este caso, pues, yo aquí ya tengo abierto un archivo tal. Nosotros podemos importar el archivo Excel que nosotros ya tengamos creado. En este caso, pues, vamos a la parte de la vista de tabla. Podemos visualizar el Excel que como tal ya exportamos. Por ejemplo, aquí estamos en las ventas de videojuegos que se tuvieron a nivel mundial. Para ser más exactos, en regiones como Europa, Estados Unidos, Japón y otros países del mundo, y una venta global. Eh, Cuando nosotros tengamos una tabla de exportación que nosotros ya hayamos importado anteriormente en un Excel, y si nosotros queremos comenzar a aplicar las diferentes, por decirlo así, configuraciones o la limpieza de los datos, no hay necesidad de hacerlo como tal desde la base de datos, que en este caso es la que tenemos que hacer, sino que nos sirve mucho lo que es el eh, Power BigQuery, que prácticamente es donde nosotros podemos transformar los datos en el Power BI en sí. Eh, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos transformar estos datos? Digo, en esta parte de transformación eh, entonces, en el query, en este caso aquí es Power Query, pues podríamos transformar los datos, en este caso pues ya importamos. eh, a la hora de hacer clic en esta sección que aquí en el inicio, eh, pues el Power BI nos va a lanzar a otra ventana, pues es el editor en sí del Power Query, donde nosotros podemos hacer las modificaciones necesarias para que el análisis de los datos, o por decirlo así, eh, lo que nosotros vamos a dar para la visualización, pues no sea de más facilidad. En este caso, pues, nosotros, si nos podemos dar eh, cuenta, tenemos aquí la tabla de datos, tenemos plataforma, año, género, eh, tenemos el editorial, en este caso ya sea Nintendo, Microsoft Game Studios, eh, las ventas que se tuvieron en Norteamérica, en Estados Unidos, en Japón, etcétera. Bueno, muchas veces cuando estamos analizando los datos, queremos, en este caso, hacer un resumen de lo que hay en una tabla, donde hay muchos datos implícitos, como podemos observar aquí, son demasiados datos los que hay.
Lo recomendable es que cuando tales, por ejemplo, ventas globales, pues realmente no nos van digámoslo así, a servir de mucho porque en las gráficas que nosotros vamos a presentar podemos filtrar esos totales. Entonces, por ejemplo, estas tablas o estas columnas nosotros las podemos editar fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente dando un clic en la parte de la columna, clic derecho y quitamos la tabla. Aquí, ¿cuál es una de las ventajas de Power BI? Que, por ejemplo, cada paso que nosotros hagamos en sí se nos va a reflejar en esta parte de aquí, donde dice pasos aplicados. Por ejemplo, yo acabo de quitar una columna y aquí me dice que el proceso o el paso que apliqué fue columnas quitadas. Por ejemplo, si yo quiero revertirlo, X, y pues obviamente me genera nuevamente la tabla, ¿verdad? Que es esta de acá. Pero pues como yo no la quiero, pues quito. Y otra vez se me pone acá. Ok. Por ejemplo, nosotros también podríamos empezar a ordenar toda esta data. Por ejemplo, vamos a ver qué podríamos ordenar. Eh, ventas, intento, está un poquito lenta la. Bueno, para manejar Power BI también necesitamos un buen procesador para que los datos salen de una manera. Por ejemplo, aquí en las ventas, yo las podría agrupar en una sola columna para que el análisis sea un poco más fácil de visualizar y poder observar los totales. Por ejemplo, si yo quiero agrupar, digamos, esta columna hasta la cuarta, podríamos transformar estos datos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con Control Shift podríamos mantener seleccionado todas estas columnas. Le damos clic derecho y podríamos anular la dinamización de columnas. Entonces, por ejemplo, aquí en los atributos ya me los resume. Por ejemplo, ya tengo ventas que hubieron en Norteamérica para Nintendo, según la plataforma. Eh, ya me lo resume más, por decirlo así. Entonces, para mí es un poquito más fácil analizar la información en sí. Por ejemplo, si yo quisiera que ya a la hora que yo esté presentando gráficamente eh, mi información, podría también, digamos, pues aquí yo sobreentiendo que es Norteamérica, pero para la persona que va a estar observando los datos, quizás no va a ser muy fácil distinguir dónde está cada atributo. Podríamos también nosotros en toda la columna modificar cada palabra. Por ejemplo, si yo quisiera poner ventas Norteamérica, podría hacerlo fácilmente y cambiar todos los datos que hay en la columna. Podríamos hacerlo de la siguiente manera, un clic derecho, eh, podríamos transformarlo o vamos a reemplazar los valores. Vamos a reemplazar los valores que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero buscar en esta columna? Yo quiero que esta palabra que dice NA se me convierta en Norteamérica. Eh, o por ejemplo, todo esto que aparece en la columna. Entonces lo buscamos, ventas, espacio, porque hay un espacio, y lo voy a reemplazar con ventas, darles un dato, Norteamérica. Voy a aceptar.
Por ejemplo, aquí donde nosotros teníamos ventas NA, cuenta ya nos cambió a ventas Norteamérica. Y así podríamos hacerlo con todos los demás datos que tengo. Por ejemplo, aquí puedo poner ventas en Europa. Vamos a reemplazar los valores. Hagamos lo que es la costumbre. Siempre hay que ponerlo literalmente. Ese para que, en caso el programa, pues lo busque dato en sí, a transformar espacio y lo vamos a transformar. Pues aquí ya me va cambiando y así podríamos ir haciéndolo con todos los datos. Lleva un poquito de tiempo tal vez transformarlos, pero para que a la hora de que nosotros estemos presentando la información, papi, pues todos los datos, sean miles, cientos de miles, se van a transformar automáticamente. Esto de ventas, otros, pues, de esta manera. Entonces, por ejemplo, ya aquí podríamos cambiar esto y le podríamos poner región. Vamos a poner una región. La persona que va a estar, en este caso, visualizando los datos o analizando las tablas, se les toma pues, podríamos, y aquí, yo sé que son cantidades totales. Podríamos, aquí, pues, en editoriales, bien, transformar. Por ejemplo, todo lo que es números, para estos primeros análisis, podríamos colocarlos con texto, texto alfanumérico, coma también. Podríamos colocarlo como texto. Dos, parte sería bueno, pero decimal fijo, ponerlo decimal fijo. Vamos a dejarlo como número decimal. Millones los que vamos a estar analizando. Un poquito. Entonces, aquí yo ya estoy viendo que la transformación de datos que estoy haciendo ya se me hizo un poquito muy fácil. Ya voy a hacer que estas son las regiones, texto de la palabra ya sé más exacto cada región, ya sé que como tal estos son los totales por cada género, si es un quiz, plataformas, y racing. Entonces, ¿cómo voy a guardar yo estos cambios que tengo? Aquí, cerrar y aplicar, podría darle clic y me va a transformar los datos.
Entonces, cuando yo ya comienzo a visualizar los datos en- o presentarlos de manera gráfica, a mí se me va a hacer más fácil agrupar todos los datos o generar un resumen de lo que quiero proyectar. Eh, Le damos aquí en cerrar y aplicar y pues espero aquí sale el Power Query, me cierre la tabla y ya me lleve a la parte dinámica que es esta. Entonces, por ejemplo, aquí él ya me actualizó todo y, por ejemplo, aquí en la pestaña de datos ya me tendría que como tal cambiar lo que yo edité. Aquí ya me está cargando el nuevo modelado que yo hice en el Power Query y ya como tal me tiene que cambiar aquí sí o sí los datos que yo generé. Entonces, este rato no cargas tal. Aquí como podemos ver ya me cambió toda esta tabla, ya está más resumida, entonces se me es más fácil analizar. Por ejemplo, aquí ya nosotros podríamos ir aplicando ciertas visualizaciones, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil visualizar los datos. Por ejemplo, hay gráfico de barras, hay gráfico de columnas, hay gráfico de columnas agrupadas, gráfico de barras, las, por ejemplo, hay gráfico de líneas. Los queremos analizar alguna tendencia, tendencias centrales, hay gráficos de cascadas, están los gráficos de dispersión, que muchas veces también sirven para todo lo que son los análisis de los mapas analíticos, sirven mucho los mapas de dispersión. Están los gráficos circulares, que son gráficos de Excel, realmente le llaman en Excel, gráficos míos, Trema, los mapas que podemos asignar ubicaciones en un momento que analizar la información de ventas totales que se llevaron en alguna región en específico, tarjeta, los KPIs, pues, de alguna manera evaluar el rendimiento de un grupo de personas, las famosas tablas. Entonces, Power BI tiene muchas actualizaciones que pues con el tiempo creando datos, presentarlos de manera gráfica. Por ejemplo, si yo ahorita inserto un gráfico de barras, aquí pues obviamente no se me genera información, porque como tal yo tengo que dar una instrucción al programa de qué es lo que yo quiero visualizar. Por ejemplo, analizando la tabla, yo podría poner, eh, digamos, en el eje X eh, el nombre y el género en el eje Y. Nombre en el eje X y nombre en el eje X y eh, el género en el eje Y. Entonces aquí el Power BI ya me comienza a dar una visualización. Por ejemplo, aquí se entiende que el que más tuvo ventas en millones fue Action, más o menos 13.012 ventas para, para ese año. Sports tuvo 9.216, o sea, estos son los recuentos por nombre, pero
Por ejemplo, si yo quiero tener datos más cuantitativos, por ejemplo, yo puedo agregar un gráfico de columnas apiladas donde yo puedo poner las leyendas también. Por ejemplo, si yo quiero el total, la sumatoria total de, vamos, una leyenda, perdón, ahí sí me corto. Por ejemplo, yo aquí uno de los filtros que apliqué, por ejemplo, que en el eje de las abscisas, que en este caso es eje X, eran las regiones. Por ejemplo, aquí yo puse ventas Norteamérica, ventas Europa, ventas Japón y ventas otros en el eje de las X. Y en el eje de las Y, yo puse las sumatorias totales o ventas que hubieron en la región. Por ejemplo, en Norteamérica vendieron 4.330.000, que vendieron 2.400.000 y así sucesivamente por acción. Entonces, como podemos dar cuenta, aquí dando un análisis de información, de tipo de análisis. Por ejemplo, otro análisis que yo podría hacer, siempre podemos abocarnos en la tabla para analizar bien qué es lo que nosotros queremos presentar o para visualizar. Por ejemplo, podría poner que cada año cuántas fueron las ventas por región. Podríamos hacerlo, digamos, de barras apiladas. Bueno, pequeño, más grande, depende del programa. Pero quiero ver cuánto se vendió cada año por región. Por ejemplo, en las regiones, vamos a dejar en el eje de los X y los años siguientes. Por ejemplo, vamos a agregar una leyenda en la región. Europa en el año 2009, pues, estamos observando, podríamos hacer un poco de análisis, pero si queremos la tabla, también visualizar la data de fácil, las columnas podríamos hacer año, la columna del año, los editoriales, tienes, pues, tenemos tablas, vamos a hacerlo.
en mirando aquí, para que mi dashboard se vea bien un poquito más atractivo a la vez. Pues al final lo que nosotros le queremos presentar al cliente, pues es un análisis que de cierta manera él lo pueda visualizar y entender a esta manera. Luego también yo podría la tarjeta, voy a poner una tarjeta aquí, bueno, que en esta tarjeta tenga la sumatoria total de las 80. También podría poner un gráfico de paros. Voy a visualizar esta información con links, plataforma, forma y por año, resumen por año. ¿Cuál es la ventaja del Power BI? Cada vez que nosotros hacemos una pestaña, se nos resume todos los datos que ya hemos creado. Por ejemplo, el PS2, recuento en todos los años, 8.008 porcentaje de ventas de empresa. Se nos resume cada tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos agregarle un modelado tema, podríamos aplicarse estos temas en el Power BI. Para que este modelo, pues podríamos hacer el dashboard para visual. Y pues así es como eh, damos una parte introductoria a lo que es el Power BI.